Las personas afrodescendientes en la historia del arte han sido, en su gran mayoría de veces, invisibilizadas. Sus aportes e historias han sido generalmente borrados de la academia y no se han ofrecido esas garantías para que otros y otras artistas negros y negras de la diáspora puedan acercarse a estos referentes y generar desde ahí sus propias narrativas y lenguajes. En Colombia, los acercamientos a las culturas negras desde el arte se han visto siempre muy enfocados en una temática que pretende siempre mostrar la idiosincrasia de los pueblos negros en Colombia, pero sin una mirada propia de las personas afrodescendientes. Ese es un grave problema que hemos tenido desde siempre. Hoy estamos en el MAM, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, un poco desde la premisa que he tenido de preguntarme dónde están las mujeres negras en las artes. Para mí este capítulo en especial es muy importante porque yo soy una mujer que además de ser mujer negra, también me he apasionado por el arte, me he apasionado por el cine, por lo cinematográfico, por la escritura. Y creo que parte del desafío que tenemos como mujeres en estas escenas es bastante alto, ¿cierto? No es un desafío sencillo, esto requiere un poco romper algunas barreras de, sí, efectivamente, del racismo, de la discriminación, sí, romper barreras a estos cuerpos racializados que muchas veces nos recuerdan que nuestras voces no hablan tan fuerte, y creo que es muy importante empezar a replantear y a entender que el tener a las mujeres en estas escenas se vuelve realmente un regalo a la humanidad. Digamos que en la misión del Museo de Arte Moderno, una de las cosas es promover y generar espacios para las experiencias artísticas, tanto para toda la población de Medellín y de Antioquia y de la nación, como también por los propios artistas. En esta exposición hay 12 mujeres artistas, del total de 23 artistas que hay en la exposición, y 11 hombres. En este grupo además hay 2 mujeres que son afrocolombianas, y eso, digamos que es pues una parte muy pequeña que quizás también debemos ir como pues trabajando para que ese grupo de mujeres afro también tenga mucha más representación en los espacios museísticos y de exposición en general. Astrid Milena, una de mis 3 hijas. Astrid Milena para mí es un ser excepcional, un ser lleno de luz. Ella es una niña demasiado inteligente. Desde sus primeros pasitos en la escuela, siempre se dejó ver que iba a ser alguien grande en la vida. Yo soy Astrid González, soy artista plástica y nací aquí en la ciudad de Medellín, pero mi familia es del Pacífico colombiano, específicamente del departamento del Chocó. Crecí pues como con estas tradiciones y estas costumbres dentro de la casa que están muy arraigadas hacia el Pacífico, y cuando salía a la casa pues tenía como otras experiencias. Yo soy melliza, entonces a nosotras nos llevan a clases de natación, de música y de inglés también, y finalmente me llevan a la Casa de la Cultura de Bello, y fue bonito pues como encontrar allí personas que estuvieran pintando, y de ese momento me quedé en la pintura. Fue como mi primer acercamiento hacia el interés sobre las imágenes, y creo que desde ahí empieza, ¿no?
Bueno, yo me gradué en el 2016 con honores de la Fundación Universitaria de Bellas Artes como un ejercicio muy personal de proponerme lecturas a mí misma. Me parecía importante que una mujer afro con papás del Pacífico, que no viene de estratos sociales 5 o 6, como muchas personas que estudian en las universidades privadas, pudiera lograr alcances académicos importantes. Entonces para mí fue un ejercicio de construir imaginarios. Soy Mayra Moreno. Mayra nació en Río Sucio, Chocó, en 1991. Soy ribereña del río Atrato y digamos que me tocó como toda esta parte de las inundaciones, todos los cambios geográficos y climáticos que se pudo generar y lo viví un poco ahí. Ya después me vine a vivir acá a Medellín hasta este año. Entonces, viviendo acá, digamos que estas obras nacen un poco como de ese recuerdo de extrañar un poco como eso, lo que viví en la infancia en Río Sucio. Un poco como mi mamá y mi papá, que me pongo a conversar como con ellos de lo que han sido las inundaciones en el Chocó, pues cuando yo viví era muy niña, entonces muchas veces me siento con ellos a hablar de lo que ellos recuerdan, de también cómo eran las cosas, porque algo que me parece en particular, que las inundaciones y el río son muy diferentes para los niños como para los adultos, y que me di cuenta, pues digamos que saliendo un poco de Río Sucio, de que las condiciones, la naturaleza muchas veces condiciona la forma de vida, pues pasa mucho en las ciudades, que aunque hay río, el río no es como de tanta importancia para el cotidiano. Pues para el cotidiano es importante, pero digamos que el río como tal, porque el río digamos que lo llevan hasta la casa por una tubería. En cambio en Río Sucio, Chocó, el río es parte de la vida, es muy presente, hay baños en el río, hay lugares para uno lavar, la gente sube mucho a su agua pues, del río, para hacer como lavados y todo eso, se recoge agua, entonces tiene como otro significado, y también las casas se hacen de acuerdo a estas inundaciones, se construyen un poco más altas del piso porque hay épocas donde se inunda, entonces hay que estar siempre como liso. Ha sido muy interesante para mí el empezar a descubrir cómo las mujeres construyen sus propios lenguajes desde el arte, y asimismo cómo las mujeres negras desde ahí construyen también sus propios lenguajes. Hoy, en Tonos de Piel, estoy en la ciudad de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, descubriendo la mirada de las mujeres artistas y su aporte en el arte en Colombia. Yo en este momento estoy en la exposición en el MAM, que se llama El Camino Más Largo, Arte Contemporáneo en Antioquia. Somos 22 artistas, entre ellos solamente 2 mujeres afrodescendientes, ¿no? Es una exposición que yo creo devela gran parte de la escena como regional. Dentro de esos procesos me interesaba específicamente para esta serie fotográfica el ejercicio de la resistencia, de sembrar o de insertar dentro del cabello, dentro del trenzado, semillas que luego en los territorios libres le servían para alimentar a los palenques. Yo tomo ese elemento de la semilla, ¿cierto? Que podía ser maíz, frijol, arroz, semillas de calabaza. Tomo específicamente el maíz para hacer una de las 3 fotografías que componen esta serie, y me interesaba anular el código de ocultar dentro del trenzado la semilla para exponerlo y aumentar sus dimensiones y su tamaño. Entonces, una de las fotografías está esta mujer con este objeto de grandes dimensiones y de peso sobre su cabeza, en donde se deja ver translúcidamente las semillas. Y las otras fotografías son
una mujer que tiene sobre su cabeza un joto. Un joto es una sábana que es donde se deposita ropa, se amarra, se lleva sobre la cabeza y es destinada a lavar esta ropa en los ríos. Bueno, aquí estoy participando con una obra que se llama Mirar al río. Esta obra habla más que todo como de cómo observar el río, pero es una observación desde qué es lo que lleva el río, qué es lo que refleja, y entonces es como de acuerdo a esos todos los tonos que se van generando. En vez de pintar con acrílico o con óleo, pinto con telas. Entonces trato con estas telas de encontrar como esos tonos que tanto en mi recuerdo y como en lo que he observado, lo encuentro como parte del río. En esta obra, ya que el río va hacia el mar, pasa por el estuario. Yo creo que en estos momentos estoy en el estuario donde está finalizando el río y está comenzando el mar, donde todavía no se define si va a ser mar. Entonces yo creería que el mar ya sería como del río. Pues llevo trabajando esta temática, pero en el arte creo que puedo abordar ya a partir de otras temáticas que me llevan más a lo social, a lo sociocultural, pero sin alejarme de la orilla. Sí. La obra de Astrid González y de Mayra Moreno creo que son muy distintas entre sí, pero que tienen ciertas conexiones. Aparece, por ejemplo, el río y la importancia del río de maneras muy particulares y muy personales en cada una de ellas, pero digamos que el territorio es algo que trasciende en su obra. También como ese territorio genera como conexiones o vínculos culturales muy fuertes, ¿no? Como digamos la naturaleza y el propio territorio hace que estas mujeres generen como un vínculo cultural muy fuerte en el lugar que nacen, que crecen o que pertenece a su cultura, en este caso afro. Sin embargo, pienso como en la ausencia de mujeres, sobre todo afro, dentro de estos espacios expositivos, ¿no? Podríamos preguntarnos cuál es el porcentaje de participación de artistas afrodescendientes que hablen desde lo afro, que apuesten a un proceso de etnoeducación desde las artes visuales, y me parece que es extremadamente crítico, ¿no? Pues porque hay una ausencia importante ahí de esos discursos, de esos diálogos, y creo que en ese sentido es importante pues la participación de Mayra Moreno y mi participación dentro de esta muestra, pues como para abrir o dar una apertura a lecturas que cuestionen estos imaginarios nacionales o estos imaginarios regionales de la antioqueñidad y pues, den cuenta de la participación activa de la población afro en la construcción de historia y de región. Sí, puede ser un poco difícil en el sentido de que somos muy pocas, de que en esta exposición está Astrid. De Astrid siempre vi como esa solidez en su trabajo, pues ella en la parte escultórica también es una cosa de arriesgarse, pues uno lo peor que le puede pasar en un lugar es que le digan sí. O sea, muchas veces uno le teme al no, pero le debería temer más al sí porque ya uno ya quiere responsabilidades, compromisos y ya le toca como hacer las cosas lo mejor que pueda. Entonces estar acá yo siento que es como abrir puertas y mostrar como tranquila, hágale, puede estar ahí pues a un artista afro. Ahorita estaba mirando la obra del río, de Mayra. Me parece muy interesante el juego que hace ella con las texturas de la tela, juega con las montañas, cuál es, digamos, como cuenta todo el viaje del río al mar. Me pareció bonito ese paralelo o esa materialización de esa frase. ¿Cómo se ha visto el arte de manera que pueda comprenderse su gran dimensión desde esas voces no eurocéntricas que entreguen otras formas de apreciarlo y sobre todo de valorarlo?
Estoy en la ciudad de Medellín, capital antioqueña, en la búsqueda de la mirada afrodescendiente en las artes, analizando el porqué de su poca participación y falta de referentes. ¿Qué pasa? Que las visiones africanas, las visiones racializadas, empiezan a aparecer ahora porque de verdad es un legado o algo que hay que sanar de alguna manera, porque todas las visiones que había frente a lo africano eran muy colonialistas. De hecho, no es hasta ahora, hasta quizás del siglo XX y de manera muy tardía, que aparecen mujeres artistas y también hombres artistas racializados que empiezan como a poner sus propias temáticas y su propio eje, que ya no es un blanco, una persona blanca, un artista blanco llamado genio, ¿no?, el que ve esa obra y dice eso es arte, sino que son ellos mismos los que ocupan ese lugar del arte que tan importante es en cualquier cultura y en particular como en esas conexiones culturales también. Bueno, yo creo que podría empezar por un poco la experiencia que yo tuve cuando estuve en la universidad, ¿no? La ausencia de referentes afro o la ausencia de referentes africanos. O sea, la única clase que tuve como de arte africano fue una en Historia del Arte 4 y fue arte egipcio, ¿no? Un egipcio muy blanco, un egipcio que es muy hollywoodense, ¿cierto? Y que anula una cantidad de participación africana en esa construcción egipcia. Y a lo largo pues de lo que he ido como construyendo de referentes en mi carrera, referentes que he ido rescatando de República Dominicana, de Estados Unidos, de gran parte de países africanos, y creo que con mi trabajo lo que pretendo es realizar ejercicios pedagógicos y posiblemente me interesaría que estuviera dentro de esas cuotas de referentes dentro de los espacios académicos o de las personas que quieran empezar a pensarse el escenario del arte como una profesión. Dentro de mi experiencia como mujer negra en el arte, en el cine, el tener esa sensibilidad de contar desde unas formas, desde colores, desde sensaciones que me los daban la experiencia propia de vida, me cuestioné con gran tristeza por qué no entregaba a la academia referentes negros o negras, por qué no había una visión menos eurocéntrica. Me preguntaba en qué momento y cuál es el momento histórico en el arte en Colombia con presencia afrodescendiente. Porque siempre se contaba lo negro desde la mirada de otros y de otras. Y porque esos otros se volvían la voz a través del reconocimiento de aquello que generalmente no les pertenecía. Entonces se hizo como esos cambios. Y eso es más como partir el río en tres partes para poderlo identificar. Yo creo que entender el arte prácticamente es primero observar, pero en esa observación es, para poderlo entender, digamos que lo que está afuera también tiene que estar un poquito adentro de nosotros, es como un poco en el sentir o en muchos casos como en lo que hemos estudiado, como el conocimiento que se viene pues detrás o de pronto en una experiencia. Muchas veces no tiene que ver con algo de conocimiento, sino más bien de experiencias que compartimos individuales, pero entonces al verlo en una obra, de esto me acuerda de esto, de lo otro. Entonces yo digo que entender el arte es una cosa más desde el sentir, pues para mí es como de pronto tener empatía, que no todas las obras las tenemos que entender, porque hay obras con las que uno no logra empatizar porque no hay como una conexión directa, pero entonces en esas que no logramos empatizar para poderlas entender, es más bien mirar cuál es su contexto, del contexto del artista, qué quiso decir. Entonces muchas obras vienen con fichas técnicas porque no todo el mundo va a llegar de una como es esto, sino que hay personas que no están relacionadas con los contextos del artista. Descubrir estas artistas y descubrir que Medellín
se viene haciendo una incidencia muy fuerte de las mujeres y la participación de las mujeres en esta escena que posiblemente está muy limitada. Descubrir el MAM para mí en este capítulo de Tonos de Piel fue maravilloso, ver esa postura crítica que tienen frente al arte, frente a las obras que proyectan, que su curaduría, lo que están haciendo. Descubrir artistas como Astrid, como Mayra, que son esas nuevas referentes que se están levantando en Colombia, porque tengo una visión muy limitada de aquellas que lo están haciendo, pero encontrar que desde Medellín, que en Antioquia se están gestando dos artistas maravillosas, creo que eso se vuelve un estandarte que hay que tenerlo muy presente y que además son mujeres chocuanas y además de eso son mujeres negras. Pues es un museo donde han expuesto artistas internacionales, locales, pero ya locales con una trayectoria muy amplia y con obras muy sólidas. Entonces estar acá también significa como que uno como artista ha logrado cierta solidez, como pues que el MAN ha puesto un poco por la obra de artistas jóvenes, también nos da como, nos abre un poco las puertas a otra cosa, porque es como no todo el mundo expone acá, y el que expone acá es porque tiene algo bueno en su obra. Creo que hay que seguir apostándole a esos escenarios, seguir creyendo en esos escenarios, ver dos visiones tan diferentes, pero que a la final se juntan para entregar un discurso de resistencia, de conocimiento propio del legado ancestral que cada una de ellas tiene. Creo que para mí no tiene como nombre encontrar esas visiones tan diversas y compartidas a la vez.